El día de hoy vamos a visitar no uno, sino varios ashrams aquí en Rishikesh, la capital del yoga, en la India. Comenzaremos diciendo que un ashram es el sitio en donde vive un sabio. Ese lugar y su forma de existencia constituye el ashram, que generalmente es la residencia de un gurú, alrededor del cual viven sus chelas, es decir, sus discípulos. El ashram puede ser desde una casita de un yogi, una choza aislada, hasta un edificio compuesto de templo, sala de estudio, dormitorios, etc., para abrigar a una comunidad de devotos viviendo en la práctica espiritual. Estos edificios sagrados, monasterios o ermitas son para fines ascéticos o retiros. Los que te presento a continuación son públicos, por eso veremos a mucha gente acudiendo a ellos, pero existen otros en donde únicamente asisten personas que van a determinados seminarios, como al que asistimos nosotros, y lo que se hace en un ashram es practicar yoga, pues no se conoce un solo movimiento espiritual en la India que no dependa de una de las numerosas formas del yoga. Por lo tanto, el yoga es una dimensión específica del espíritu indio, y mucho antes de la psicología profunda, estos yogis exploraron las zonas oscuras del inconsciente, allí donde se encuentran los diferentes yoes, el yo iracundo, el yo codicioso, el yo perezoso, el yo avaricioso, etc. Los yogis sabían que lo importante no solo era conocerlos, sino someterlos a dominio. Se trabajaba sobre los contenidos del inconsciente hasta quemarlos, hasta reducir a polvareda cósmica al ego animal. Ese es el verdadero objetivo del yoga, y veremos por qué métodos consideran los yogis que se alcanzan esos sorprendentes resultados. El estudio más completo del que tenemos registro es el Ashtanga Yoga, o yoga de las 8 partes, que es el estudio del sabio Patanjali. Patanjali no es menos fabuloso que tantas otras figuras de la antigüedad hindú, pero se le atribuye la composición del primer tratado sistemático del yoga. El yoga concede una importancia considerable a las técnicas de meditación. Patanjali define al yoga como la supresión de todos los defectos psicológicos, aquellos que agitan a la conciencia, y tales defectos son en número ilimitado. Aquí también se consideran a los errores, las ilusiones, los sueños, las alucinaciones, los errores de percepción, las confusiones, etc. A diferencia del psicoanálisis, el yoga cree que el subconsciente puede ser dominado por la ascesis y hasta conquistado por medio de la técnica de la unificación de los estados de conciencia. Así pues, en yoga hay 8 elementos básicos en la conducta del ser humano que desea elevarse por encima de la condición animal. El primero de ellos es el yama, que se refiere a las abstinencias, es decir, abstenerse de violentar, de mentir, de robar, de la lujuria, de la avaricia. Se refiere a presentar una observación rigurosa en la conducta para evitar caer en las pasiones animalescas, y apunta hacia un estado humano purificado superior al de la humanidad común, pues la pureza es indispensable para alcanzar las etapas ulteriores. Como siguiente número tenemos al niyama, que consiste en la pureza corporal y mental, es decir, es una disciplina física y psíquica. Incluye la purificación, y en este caso la limpieza del estómago es importantísima. Por lo tanto, debe de haber una buena alimentación. También incluye la serenidad, pues no se puede llegar a una supremacía espiritual sin la capacidad de pensar y obrar correctamente. El espíritu debe de ser dueño de los hábitos y dominar los vicios. Lo siguiente es la ascesis, que consiste en soportar los contrarios, por ejemplo, el deseo de comer, el de beber, el calor, el frío, la comezón, etc. El niyama también incluye el estudio de la metafísica del yoga y el conocimiento de las ciencias relativas a la liberación o moksha, así como el esfuerzo de hacer de Dios o Ishvara el motivo de todas las acciones y la repetición constante del mantra Om. El tercer paso del Ashtanga Yoga es la asana o postura. Las asanas son posiciones del cuerpo y cada movimiento debe de tener una razón de ser. 84 asanas tradicionales fueron consagradas por la Hatha Yoga, y estas asanas corresponden en cierto modo a 84 familias de animales que viven sobre la tierra. El Hatha Yoga es la unión mediante la fuerza en el aspecto físico. La maestría completa en las asanas se reconoce cuando el aprendiz yogi puede sostener una postura por lo menos durante 3 horas. En efecto, es necesario este lapso de tiempo con las respiraciones y concentraciones adecuadas para obtener un resultado efectivo, es decir, sentir el efecto de la asana. Poco a poco, en el mundo occidental, la medicina oficial reconoce el beneficio de las asanas. Ha sido bien demostrado que no solamente los enfermos han encontrado un notable mejoramiento o que han sanado completamente, sino que también una nueva energía fue introducida en el paciente por medio de la práctica de ejercicios psicofísicos. La endocrinología es hoy cosa completamente admitida, y es una confirmación de la antigua sabiduría de la India. Todo lo referente a las posiciones del cuerpo está basado
basado en el hecho de que las glándulas necesitan ser puestas en movimiento para que tengan un perfecto equilibrio, que se manifiesta en primer lugar en la salud y posteriormente en el plano psíquico. Y los chakras representan la exacta relación de las glándulas a este respecto. Sin un equilibrio glandular, el organismo adquirirá enfermedades, desde las más extrañas hasta un desequilibrio mental. Basado en las asanas, todo el método del Hatha Yoga tiene como finalidad el control del organismo. Así que el Hatha Yoga no debe de verse como un ejercicio exhibicionista, sino más bien como un método curativo tanto del cuerpo como la mente. Y es que solo con la práctica de la asana comienza la técnica del yoga propiamente dicha. Y debe de ser estable y agradable. Además de que debe de proporcionar al cuerpo una estabilidad rígida, evitando la sensación de fatiga. Al comienzo la asana es incómoda y hasta insoportable, pero después de algún adiestramiento el esfuerzo de mantener el cuerpo en la misma posición se torna mínimo, ya que existe un punto en el que el esfuerzo debe de desaparecer y la posición meditativa debe de hacerse natural, porque solo así se facilita la concentración. Uno de los objetivos de las posiciones de meditación es el cese absoluto de la turbación proveniente de los contrarios. El pranayama es el cuarto elemento básico en la disciplina del yoga. Es el control de la respiración a fin de poner en movimiento ciertas fuerzas internas, las cuales establecen poco a poco un perfecto equilibrio en los chakras. El pranayama es el dominio, la restricción y regulación del aliento en la práctica del yoga, y es uno de los ejercicios preparativos para el yoga superior, y consta de 4 pasos, comenzando con una inhalación prolongada. Luego se retiene todo lo posible el aire en el cuerpo. A estos 2 pasos se les llama puraka. Enseguida se realiza una expiración prolongada. Se saca todo el aire hasta dejar tanto como sea posible vacíos los pulmones. Y esto lleva el nombre de rechaka. Finalmente tenemos el kumbhaka, que es la suspensión de ambos movimientos respiratorios. El ejercicio del pranayama, debidamente practicado bajo la dirección de una persona experta, es altamente beneficioso, puesto que es una de las partes preliminares del verdadero Raya Yoga, por cuyo medio se dominan todas las energías vitales y se someten todas ellas al ser. El prana es el principio vital, el aliento de vida. Es la vitalidad, la fuerza vital, la que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, la energía o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. El aliento, la vida del cuerpo, es una parte de la vida o del aliento universal. La vida es universal, omnipresente, eterna, indestructible, y la porción de esta vida universal individualizada o asimilada a nuestro cuerpo es la que se designa con el nombre de prana. Al morir el cuerpo, el prana vuelve al océano de vida cósmica. Todos los mundos, todos los hombres, animales, plantas y minerales, todos los átomos y moléculas, en una palabra, todo cuanto existe, está sumergido en un inmenso océano de vida, vida eterna, infinita, incapaz de incremento o de disminución. Bebiendo un vaso de agua hay que pensar que el líquido penetra nuestro cuerpo, en tanto que también dirigimos el pensamiento hacia la parte sutil o prana, a fin de hacer la absorción por medio de nuestros centros psíquicos, acumuladores de la energía vital. La falta de prana produce la ausencia de energía y nos hace sentir fatigados. La energía vital, el principio activo, el elemento dinámico es el prana. En el pranayama se empieza por ritmar la respiración lo más lentamente posible. Reflexionemos, la respiración de un hombre furioso es agitada, mientras que la del que se concentra se ritma y se hace lenta. Ritmando la respiración y retrasándola progresivamente, el yogín puede penetrar, es decir, experimentar en plena lucidez ciertos estados de conciencia que en la vigilia resultan inaccesibles. El ritmo respiratorio de un hombre dormido es más lento que el de un hombre despierto, y al realizar por medio del pranayama este ritmo del sueño, el yogi puede penetrar sin pérdida de lucidez en los estados de conciencia. Como declara Patanjali, el objetivo del pranayama es una suspensión lo más larga posible de la respiración, a lo cual se llega retardando progresivamente su ritmo. De hecho, se han relatado hazañas de yogis que, entre otras cosas, podían permanecer varias horas bajo el agua. Parece, fuera de duda, que los estados catalépticos pueden ser provocados a voluntad por un yogi experimentado. Es un fenómeno auténticamente fisiológico que los yogis pueden llevar a cabo a fuerza de voluntad. Incluso, ciertos yogis pueden ser enterrados sin daño durante un tiempo dado. Sin embargo, es importante precisar que el objetivo de estas prácticas no es obtener poderes de fakir, sino prepararse para entrar en una verdadera meditación. En general, la respiración rítmica se hace sentándose bien recto, con la columna vertebral en línea lo más vertical posible, y los hombros un poco hacia atrás. Hay que practicar hasta que se sienta la oscilación del ritmo cardíaco produciendo una vibración en todo el cuerpo. El prana es el gran aliento. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. El fuego arde por el prana, el agua fluye por el prana,
El viento sopla por el prana. Nada podría existir en el universo sin prana. No podría nacer el insecto más insignificante, ni brotar la más tímida florecilla sin el prana. El prana existe en el alimento que comemos, en el aire que respiramos. Cuando la energía sexual es sublimada, provee al sistema nervioso de riquísimo prana.